Bueno, muy bien, buenas. Vamos a dar los lineamientos para nuestro primer laboratorio de Lab 273 de este verano 2021-2022, ¿no? Esencialmente, nuestro laboratorio se trata de lo que es la configuración y comunicación a nivel local, ¿no? Lo que vamos a hacer es una simulación de conectividad LAN y WAN utilizando el Cisco Packet Tracer, ¿no? La idea es que ustedes entiendan específicamente lo que es el manejo de direcciones IP y podamos hacer una red local, ¿no? Inalámbrica o cableada, ¿no? Para eso vamos a necesitar un sistema operativo Linux o Windows donde esté instalado el software Cisco Packet Tracer, ¿no? Lo que vamos a hacer es armar esta red, ¿no? Entonces, esencialmente en un fundamento teórico podemos decir que se requiere redes para lo que es compartir y trabajar lo que es con actividades, ¿no? Por ejemplo, a nivel local o internacional, esta misma grabación, la clase virtual que estamos manejando, es una actividad que estamos trabajando con un propósito común, ¿no? Si hablamos de una definición de red más formal, podemos decir que es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí para compartir recursos de hardware y software en un propósito específico, ¿no? Podríamos clasificar las redes en una infinidad de formas. Podemos hablar desde el uso, la distancia, la forma de comunicación, la topología, el tamaño, velocidad, tecnología, incluso hasta el medio de transmisión, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar a nivel militar, ¿no? Lo que es Fuerzas Armadas, incluido lo que son las Fuerzas del Orden, policiales, etcétera, donde nosotros vamos a tener una mayor prestación en lo que se refieren a estos servicios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es un circuito integrado o algo similar en un entorno de tipo militar, tiene que soportar calores y fríos extremos, ¿no? No podemos decir que deje de funcionar una computadora o algo así en un tanque o en un vehículo no tripulado, solo porque está muy caliente, porque le llega, digamos, un misil que obviamente en una casa destruiría todo, ¿no? Entonces, a nivel civil podemos hablar esencialmente de público o privado, donde hablamos de público no necesariamente a que pertenezca al gobierno, sino más bien que se puede acceder desde afuera. Por darles una idea, el número que ustedes tienen en su celular es público, ¿no? No público porque todos lo conocen, sino porque en realidad todos pueden acceder si es que conocen el número, ¿no? Entonces basta con que tenga un teléfono en cualquier parte del planeta, yo lo puedo llamar a usted, ¿no? En ese sentido es público, ¿no? En lo que es a nivel privado, podemos hablar de lo que es doméstico o empresarial, ¿no? En empresarial podemos hablar de distintos tamaños de empresa, ¿no? Cuando hablamos de una micro y pequeña empresa, o no MIPE, estaríamos hablando de un entorno similar al doméstico, ¿no? Donde hay una red pequeña de área local, donde se comparte generalmente una impresora a internet, nada más. Cuando hablamos de una empresa consolidada, estaríamos hablando desde una mediana hasta una gran empresa, donde ya tiene más de una sucursal y entre estas se tienen que comunicar. Entonces, ya hablamos de servidores de base de datos, sistemas ya personalizados, etcétera, etcétera. Y bueno, las corporaciones o grandes empresas donde la comunicación ya se hace a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, podemos hablar de la distancia, ¿no? Que podría ser local, departamental o internacional, ¿no? Y ahí estaríamos hablando también de lo que es el tamaño y una clasificación sobre esto, ¿no? Por ejemplo, lo que es una red de área local hasta lo que es una red de área extendida, ¿no? Ahora, en lo que es la forma de comunicación, por ejemplo, esencialmente tenemos tres tipos, ¿no? El monoduplex, que va a ser una comunicación del transmisor con el receptor. El semiduplex o half duplex, que va a ser una comunicación bidireccional, pero por turnos, si lo podemos llamar así, ¿no? De tal manera que nosotros podamos tener esta comunicación entre los distintos equipos, ¿no?
pero de manera alterna, ¿no? Es decir, A se puede comunicar con B y B se puede comunicar con A, pero no simultáneamente, ¿no? En el caso del full duplex, podemos poner más abajo, ahí, estaríamos hablando un entorno similar al half duplex, pero con la diferencia esencial de que nosotros tendríamos lo que es la comunicación bidireccional simultáneamente. Entonces, es la diferencia fundamental entre full duplex y half duplex, ¿no? Full duplex lo que nos va a dar es la comunicación, o sea, el de abajo, de manera simultánea, mientras el anterior, el half duplex, lo que hace es una comunicación. Primero me comunico de A con B y después respondo de B con A. Para darnos una idea más o menos de este, por ejemplo, es lo que vemos en radiotaxis o servicios de handy, ¿no? Todo lo que es la tecnología trunking, uno no puede hablar al mismo tiempo que lo que recibe, ¿no? Esto pasa en algunas redes de datos, pero a nivel de mili o microsegundos, de tal manera que no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí podemos configurar la red para que trabaje de esa manera, ¿no? En lo que es la topología, podemos tener topologías de bus, anillo, malla, semimalla, árbol o híbrida, ¿no? ¿Cómo es esto de la topología? Cuando hablamos de bus, por ejemplo, es que todos van a compartir el mismo medio de transmisión, ¿no? Con el medio de transmisión en un inicio y un fin, ¿no? En el caso de anillo, como su nombre lo indica, este medio de transmisión lo que va a hacer es un anillo, ¿no? De tal manera que se van comunicando de una a la siguiente, ¿no? Esta comunicación en la actualidad en redes de local no se utiliza, pero sí se utiliza bastante en redes de telecomunicaciones, ¿no? En anillos de fibra óptica, Sonet, etcétera, ¿no? La topología tipo malla es todos contra todos, ¿no? Todos se conectan entre sí. Y lo que es la parte de semimalla es una comunicación eh, parcial, ¿no? Estas dos últimas se utilizan bastante en redes de área personal como Bluetooth, ¿no? Donde se comunican entre algunos dispositivos, no entre todos. Y tenemos también lo que serían topologías tipo árbol o jerárquicas, ¿no? Donde tenemos un dispositivo principal y varios secundarios. En lo que refiere a la topología híbrida, bueno, estaríamos tomando dos o más de lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Aquí creo que me he olvidado, sí, efectivamente, una topología que es muy importante también, la topología tipo estrella, ¿no? ¿Cómo es esta topología? Bueno, es la típica que uno utiliza cuando se conectan todos los dispositivos a uno solo, por ejemplo, en una red de área local o que utiliza un hub, eh, todos los equipos se conectan con ese hub, ¿no? En lo que se refiere al tamaño o extensión, bueno, estaríamos hablando de topologías tipo PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, bueno, parece que estuviéramos hablando en chino, ¿no? ¿Qué sería estas? Estaríamos hablando de que esta X, que podemos llamar la primera letra, nos va a decir el tamaño que estamos manejando, y estos son acrónimos en inglés, ¿no? Donde AN significa Area Network, ¿no? Entonces, por ejemplo, la PAN será Personal Area Network, la LAN Local Area Network, la CAN podría ser Campus Area Network, o en algún caso podemos tomar como Control Area Network, en el caso industrial, por ejemplo, o en un automóvil, porque el automóvil actualmente tiene lo que es, por ejemplo, un cerebro que conecta todos los dispositivos que van desde el motor hasta las ventanas del mismo auto, ¿no? Y bueno, tendríamos a nivel ciudad, Metropolitan Area Network, lo que es área extendida o Wide Area Network, GAN, Global Area Network, y tendríamos lo que es WAN, Universal Area Network, ¿no? En lo que es la área regional, que lo hemos separado arriba a un ladito, tendríamos lo que sería la Regional Area Network, ¿no? Por ejemplo, veamos lo que es una PAN, ¿no? Una red de área personal. La red de área personal, como su nombre lo indica,
está hecho para una persona. Y bueno, ¿y qué cosa puede tener una persona? Bueno, podemos tener, por ejemplo, monitores o lentes de realidad aumentada, la típica de un celular. Podríamos tomar lo que es la parte de audio personal, o lo que es un headphone, ¿no? Eh, Obviamente podríamos hablar de una tablet o una computadora personal y que todo esto esté conectado entre sí para que solamente esta persona lo disfrute. Obviamente podemos hablar de muchas otras cosas más, por ejemplo, eh, bit cards, o lo que es un zapato inteligente, entre comillas, ¿no? Lo que utilizan los atletas de alto rendimiento para controlar todo lo que es sus señales biométricas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la red de área local, ¿no? Como su nombre lo indica, es una red que está hecha esencialmente para una oficina pequeña o una casa, ¿no? Donde vamos a tener varios dispositivos, no necesariamente computadoras, ahí podemos hablar desde impresoras, televisores, etcétera, etcétera, que nos permitan a nosotros disfrutar o trabajar, ¿no? Con mayor comunidad en una oficina o en una casa, ¿no? Cuando hablamos de un campus, sí estamos hablando pues de un nivel más, más grande, ¿no? Lo que sería un campus area network, que estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, interconexión de varios edificios, ¿no? En lo que se refieren a las otras conexiones que decíamos anteriormente, por ejemplo, lo que es MAN, que estaríamos hablando a nivel de una ciudad, o una conexión de varias ciudades, que sería la WAN, o a nivel global, o conectarnos fuera del planeta Tierra, digamos, lo que sería a nivel universal, ¿no? Como por ejemplo tenemos lo que son misiones tipo el Discovery, Galileo, etcétera, ¿no? Que estamos no solamente conectándonos a nivel planeta Tierra, sino con las ondas ya han llegado a lo que son confines de nuestro sistema solar. No hemos salido hasta el momento fuera de nuestro sistema solar, así que todo lo demás sería ciencia ficción, ¿no? En lo que se refiere a velocidad, bueno, hay que tomar en cuenta, y esto por favor, estamos hablando de gente del área de tecnología, ¿no? Informática en este caso, no tendríamos que confundir lo que es eh, velocidad de transmisión binaria con lo que es ancho de banda o frecuencia, ¿no? Aunque son directamente relacionadas, ¿no? Por la ley de Shannon, no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando de una frecuencia mayor sobre menos una frecuencia menor y se mide en hercios. Cuando hablamos de velocidad de transmisión, estamos hablando de información entre tiempo, ¿no? Y la información se mide en bits, ¿no? Y el tiempo en segundos. Esto a nivel Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Estaríamos tomando en cuenta bits sobre segundo, ¿no? Y generalmente no se lo escribe así, sino BPS directamente, bits per second en inglés, por eso de ahí el BPS, ¿no? Actualmente la velocidad máxima que se tiene de transmisión se trabaja con fibra óptica dentro del core de Internet, y ahí tendríamos lo que sería 76 terabits por segundo, ¿no? Si ustedes observan, es un número bastante grande, ¿no? Cuando hablamos de teras, pero para esto hay que entender un poquito qué es lo que estamos realmente transmitiendo, ¿no? ¿Qué es un bit? ¿No? Si le pregunto ahorita, me van a decir es la unidad básica de información, bla, 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 ¿no? Todo lo que es la definición teórica. Pero un bit puede ser mucho más, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en un curso de verano y ustedes podrían tomarlo y aprobarlo o tomarlo y reprobarlo, ¿no? Y eso es simplemente un bit, aprobado o reprobado, ¿no? 1 0, ¿no? Entonces es un mes, o si hablamos de cursos regulares, un semestre de su vida, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que estuvieran tomando apuntes a mano de este cursito, seguramente le darán cuaderno, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de un documento de
si dan cuenta, un librito más o menos es alrededor de 1 megabit, ¿no? Estaríamos hablando de más o menos por acá, ¿no? Entonces aquí estaríamos con 1 mega. Eh, sí, adelante, acaba de levantar la mano, por favor. Bueno, entonces, ¿qué significaría más o menos por acá, ¿no? Si hablamos de unos 1000 libros, estaríamos hablando de una biblioteca entera, ¿no? Y es lo que cabe en un CD aproximadamente, ¿no? Entonces, una pequeña biblioteca puede entrar en un CD. Si hablamos de un DVD, lo que entra en una película, pues estamos hablando de ya toda la biblioteca de la UNSA ya podría entrar ahí, ¿no? Cuando estamos por este rango ya, al nivel de los teras, ya no gigas, ya, sino teras, ¿qué estaríamos hablando, no? Volvamos a los papeles e información. Ustedes aquí en La Paz conocen lo que es la Pérez Velasco y lo que es en el Alto la tranca al final de la autopista. Imagínense, eh, tomando en cuenta que estuviera transcrito en papel, serían más o menos un edificio tipo el monobloc de la universidad, de esa altura de papeles, desde la Pérez Velasco hasta la autopista, o sea, 12 kilómetros de puro papel. Eso sería más o menos la información que estamos transmitiendo, ¿no? Eh, Edificios de 14 pisos eh, en todita la autopista, imagínense. Esa es la información que estamos transmitiendo hoy en el 2021 por cada segundo en lo que es la velocidad de transmisión máxima, ¿no? Realmente es impresionante la cantidad de información. ¿Y por qué necesitamos tanta velocidad, no? Es que ya todo el mundo trabaja pues como que es video y video quiere cada vez de mejor calidad, ¿no? Ya no es el video que va a transmitir una televisora, sino todo el mundo maneja videoconferencias, etcétera, etcétera. Entonces, sumando la cantidad de gente que está conectada a Internet actualmente, obviamente se va a requerir cada vez más y más velocidad, ¿no? Yo me acuerdo esto mismo hablábamos a principios de este siglo y estábamos pues por uno más o menos, ¿no? Entonces, esto crece de manera exponencial y va a seguir creciendo. Cuando hablamos de tecnologías de red, por ejemplo, estaríamos trabajando con lo que es la IEEE 802, ¿no? Que es justamente el comité del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el encargado para estas cosas, de hacer los estándares internacionales sobre lo que son tecnologías de red, ¿no? Y ahí tenemos desde lo que es la 802.1, donde se dan definiciones, pasando, por ejemplo, por la 802.3, donde estaríamos manejando todo lo que es Ethernet, ¿no? Eh, Trabajando en lo que es redes cableadas, en Bluetooth en 802.15, WiMAX el 16, lo que es el Wi-Fi el 11, etcétera, ¿no? Y obviamente estos tienen sus subcomités, por darles una idea, cuando hablamos de redes Wi-Fi de arriba de 300 megabits por segundo, estamos hablando de la 802.11n y 11m, ¿no? Que son los estándares de alta velocidad de Wi-Fi. Y bueno, hay que leer las características, eso seguramente la van a ver en la materia de teoría, para ver efectivamente hasta dónde realmente se puede llegar, ¿no? En cada uno de estos. En lo que es medio de transmisión, podemos separar en dos grandes grupos, en lo que son los medios guiados o los medios no guiados. A nivel de medios guiados, estaríamos hablando de par de cobre,
de cable UTP, de cable STP, coaxial, fibra óptica, entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de estos medios va a tener sus características físicas y por lo tanto velocidades de transmisión dependiendo del ancho de banda máximos, ¿no? Entre los que son no guiados, estaríamos hablando de agua, aire y vacío, donde esencialmente vamos a pensar en los últimos dos, ¿no? Porque nadie vive dentro del agua. Entonces, por lo menos, ¿no? Entonces, el aire y vacío serían los medios de transmisión no guiados por excelencia y estaríamos tomando en cuenta tecnologías como lo que es Li-Fi, lo que es Wi-Fi, ¿no? Uno por luz, el otro a nivel inalámbrico, Bluetooth, etcétera, que utilizan el trabajo de los medios no vacíos. Y bueno, nosotros podemos mezclar todo esto, ¿no? Para ello vamos a utilizar lo que es el Cisco Packet Tracer. Vamos a ver que se abra nuestro software, ¿no? Decíamos, este software es a nivel gratuito. Vamos a parar la grabación. Cachito. Una vez autenticados, entonces lo que vamos a hacer es un laboratorio simple. Para ello voy a utilizar lo que es un switch. Ustedes pueden elegir el que gusten. ¿Ya? Y aquí vamos a trabajar con lo que es una red de área local. Para eso voy a trabajar con unas 3 computadoritas, digamos unas de escritorio y 2 laptops. El medio que se maneja es un medio guiado cableado. En este caso, este rayito nos va a indicar directamente lo que es la conectividad, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, de Fast Ethernet a Fast Ethernet, ¿no? Este es negrito, implica un cable que es un cable directo, ¿no? Entonces vamos a utilizar este cable directo desde la computadora al switch, ¿no? Si ustedes observan, estamos haciendo una conexión de este estilo, ¿no? Simulando, si ustedes gustan. Y aquí en la computadora nosotros nos vamos a trabajar directamente con lo que sería la configuración de la dirección IP, ¿no? Una dirección IP es equivalente al carnet de identidad de nuestra computadora, ¿no? Entonces aquí obviamente esto le puede dar el mismo equipo o lo podemos trabajar por lo que sería DHCP, ¿no? En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, por una IP estática. Vamos a poner 192, 168, 010, por ejemplo, la primera, ¿no? Y le voy a poner la 1 ¿no? Y le voy a poner 287, 110 a mi servidor DNS, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a repetir este ejercicio para cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, entre una computadora de escritorio y una laptop no hay mucha diferencia en lo que se refiere a las características, solamente que una es portátil y la otra no. Luego vamos a ver qué significan un siguiente laboratorio de estos numeritos que estamos poniendo y cómo se diseña, ¿no? Noten que estoy repitiendo el gateway y el DNS para todos los equipos, ¿no? Y finalmente esto. Dependiendo del sistema operativo, esto va a ser distinto de cómo se configura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Windows, nosotros, bueno, ahorita estoy con Windows 11, podemos chequear en esto, ¿no? En la configuración de red de Internet, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a poder ver las tarjetas de red que estamos manejando, ¿no? En este caso, por ejemplo,
Wi-Fi, Ethernet, ¿no? Yo estoy conectado en este momento, por ejemplo, por Ethernet, ¿no? Entonces, si queremos ver la configuración como tal, para una de estas, tenemos que entrar a lo que sería el panel de control. Y dentro del panel de control tenemos lo que sería redes de Internet. Y dentro de redes de Internet está el centro de redes y recursos compartidos. Y dentro de esto tendríamos lo que sería, por ejemplo, cambiar la configuración del adaptador, ¿no? En este caso, por ejemplo, veamos lo que está con mi Ethernet, ¿no? Y yo voy a tener una dirección IP similar a la que he puesto. A ver, aquí tenemos la lupa. ¿No? Entonces, como pueden ver, aquí está la dirección IP, ¿no? Es una IP versión 4. Noten que la primera parte es idéntica para todos los equipos de la red. Y bueno, aquí tengo mi puerta de enlace predeterminada y lo que es la dirección IP, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esta ventanita para ver todo el contexto. Ok, entonces esa es la idea directamente. Obviamente tenemos lo que es IP versión 4, IP versión 6, así que, ¿no? Y bueno, estas de acá, por ejemplo, son las que van a utilizarse para la conectividad con las máquinas virtuales. Esta sería mi tarjeta inalámbrica Wi-Fi y esta sería mi conexión Bluetooth, ¿no? Que como verán, por esta X implica que están desconectados. Bueno, esto sería en una máquina Windows, ¿no? Desde Windows 7 trabajan directamente con la misma característica, incluso en XP, ¿no? No creo que vean una máquina más antigua que maneje un sistema más viejo que XP actualmente, ¿no? Estamos en 2021, casi de 2. Entonces es lo que estamos simulando ahorita, ¿no? Entonces cada equipo tiene su dirección IP. Si nosotros posamos el mouse, como pueden observar, nos da la dirección IP, ¿no? 192.168.0.10. En mi caso, en la primera para la PC 0, para la primera laptop estaríamos hablando de la 11 y para la segunda laptop de la 12. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos que esto esté funcionando? ¿No? Nosotros utilizamos lo que es el símbolo del sistema o el modo consola, si ustedes gustan. Y podemos, esta es mi conexión real. Voy a verificar, por ejemplo, que exista la conexión con mi puerta de enlace, ¿no? Entonces, por eso utilizo el comando ping, P-I-N-G, y le vamos a poner 192.168. 0, por ejemplo, 1, ¿no? Entonces, aquí me va a dar una respuesta con un tiempo determinado. Como estamos a nivel local, es menor que un milisegundo, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a verificar acá. Entonces, me voy a lo que es la consola. Fíjense que es muy similar a lo que estamos haciendo y le voy a hacer lo mismo, ping, pero en este caso lo voy a hacer no a la puerta de enlace, sino directamente a esta, ¿no? A la laptop, ¿no? Entonces 192.168.0.12, por ejemplo, ¿no? Que es la laptop 1, la que está abajo. Y obviamente, como está configurada, me va a responder. Si le hago la consulta al otro, bueno, también va a ser de la misma manera. Algo que uno puede probar para ver si está funcionando bien es preguntarse a sí mismo, que es en este caso de la 10 a la 10, ¿no? Las estadísticas nos dan directamente que todos los paquetes han sido respondidos o recibidos, ¿no? Ahora, bueno, generalmente no se tiene así, ¿no? Se tiene una conectividad hacia afuera. Entonces, para ello, nosotros vamos a simularlo con lo que es un router inalámbrico, ¿no? Lo que es este wireless router o un router doméstico. Si nosotros vemos cómo sería, tenemos esencialmente 4 puertos Ethernet
donde tendríamos el primer puerto que es conectado hacia afuera, la WAN, que sería Internet, y tendríamos 4 puertos locales que nos van a servir para acceder a dispositivos locales, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener una conectividad, ¿no? Voy a tomar siempre de fase Ethernet. Aquí tenemos Giga, entonces vamos a utilizar desde Giga hasta Giga. Noten que estoy conectando Giga al puerto no Internet, sino a cualquiera de los otros 4, ¿no? Entonces aquí está haciendo la conectividad. Y para simular, nosotros vamos a utilizar un servidor, ¿no? Que sería este de acá, el que dice server. Este servidor me va a simular a lo que sería Internet. En este caso, como no le voy a poner un switch, sino le voy a poner de conexión directa, lo voy a utilizar de Internet a su fase Ethernet. A ver, vamos a ver si da con el cruzado. Entonces ya tenemos la conexión. Entonces, a este obviamente también tenemos, esta sería una segunda red, tenemos que configurarlo, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo por una configuración estática, ¿no? Y le voy a poner, por ejemplo, la 287.101, la máscara 255, 255, 2550, la puerta de enlace 287.110, como si fuera Entel, y el DNS va a ser el mismo en este caso, porque me estoy conectando hacia afuera a Internet, entre comillas, a través de mi servidor. Esto no pasa, pero para mi simulación vale, ¿no? Le voy a dejar la puerta que viene por defecto, 192.168.0.1, para el lado de la LAN. Y voy a habilitar lo que sería un servidor DHCP para los dispositivos inalámbricos, ¿no? En la parte inalámbrica lo voy a dejar abierto, cosa que no debería hacerse, entre comillas, pero lo voy a hacer así para que se conecten por defecto cualquier dispositivo inalámbrico, ¿no? Entonces ahorita está tratando de conectarse. Vamos a esperar un cachito que se ponga en verde. Mientras tanto, vamos a configurar este lado, ¿no? El servidor es la configuración IP muy similar a una computadora, ¿no? Y lo vamos a poner aquí 287.101 para que se conecte a través de esta. Y bueno, como es el servidor DNS, va a ser exactamente la misma. Entonces, esto vamos a poner. A ver si ya ha reconocido la conexión local. Entonces, esto ya debería poderse conectar, ¿no? Entonces, hacemos la prueba. Se puede utilizar también este sobrecito en vez de ser pink para hacer la configuración. Nos va a decir si es exitosa. Y a veces falla. Y cuando ya estamos conectándonos, pues va a decir exitoso, ¿no? Noten que al revés, de esta manera así, no hay conexión, ¿no? Eso es por el cortafuegos internos que tiene cualquier router inalámbrico, ¿no? Donde no permite conexión desde afuera hacia adentro, ¿no? Esto por opciones de seguridad, obviamente, ¿no? Ahora, como pueden observar, ya hay una conexión entre la computadora y el servidor, ¿no? ¿Cómo podemos probar eso? ¿No? Bueno, podemos chequear inicialmente que sí se conecta con el router que estaba con la 01 y que a través del router se va a conectar al servidor, que en este caso sería la 287.110, ¿no? Y también va a haber una respuesta. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros podemos colocar
bueno, tiene ya por defecto una página web, ¿no? Y tendríamos lo que sería el servicio DNS, ¿no? Le ponemos el nombre, por ejemplo, server.com. Y la dirección IP va a ser esta, ¿no? Entonces, server.com nos va a dar directamente la respuesta de esta dirección IP. Lo que hace el DNS simplemente es convertir dirección IP en un nombre y viceversa, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros le hacemos la pregunta, como han visto, ya había conectividad. Entonces, si nosotros colocamos server.com, se va a abrir la página por defecto, que sería, bueno, esta de acá, ¿no? Entonces, se abre la página, entonces habría conectividad entre comillas a Internet, ¿no? Ahora, cuando hablamos de dispositivos inalámbricos, entonces tendríamos en devices, como podemos suponer, un celular, por ejemplo, ¿no? Un celular o una tablet, ¿no? Este equipo generalmente está configurado para trabajar por lo que es DHCP, ¿no? Entonces el DHCP lo que va a entregar de esta manera automática la dirección IP, ¿no? Entonces si ustedes observan, en el caso de la parte de DHCP, le va a entregar una que obviamente si lo hemos configurado bien el router, va a entregarnos parámetros similares a los que hemos configurado a mano en las otras computadoras, ¿no? Y generalmente vienen así los routadores, pero no es solo enchufarlo y ya funciona, ¿no? Estas IPs le va a dar su proveedor de servicio de Internet, ¿no? O también se lo puede averiguar, ¿no? No hay ningún problema. En lo que es de DHCP, entonces reconoce una dirección. Si se fijan, le da siempre la siguiente, ¿no? Ya han asignado la 100, ahora nos ha asignado la 101. Una vez que ya está esto, pues también desde el teléfono celular podríamos conectarnos con lo que sería el servidor, ¿no? Ya puede levantar sus páginas web, entre comillas, ya me va a ir en Internet, ¿no? Lo mismo se puede trabajar en la vida real, ¿no? Entonces podemos chequear, por ejemplo, que efectivamente hay una conectividad a lo que sería mi, he puesto a propósito esto para que sea idéntico también en la vida real, ¿no? Entonces observen, está haciendo una respuesta a lo que sería mi servidor DNS. Y también podemos hacer una pregunta a lo que sería sitios como google.com. Y nos va a dar la dirección IP, si ustedes se fijan, no me está diciendo respuesta desde Google, sino desde una dirección IP, ¿no? Ahora, si yo copio esa dirección IP y abro mi browser, abro otra ventanita, y fíjense que si yo le pego esto, que es lo que me ha convertido acá, es justamente Google, ¿no? Veamos otro, por ejemplo, a veces lo tienen cerrado esto por si acaso, ¿no? Les voy a hacer ping, por ejemplo, entel.bo. Y mejor si le pregunto bien específico, el servidor web de entel.bo, ¿no? Noten que reconoce la dirección IP, pero no va a ir respuesta. ¿Por qué? Porque la gente de Entel lo ha cerrado para que no le hagan preguntas por comandos ICMP. ¿No? Entonces hacemos la pruebita. Este debería ser el servidor de Entel. Efectivamente, entel.bo. Y como verán, no se ha levantado justamente porque este no está en línea.
por alguna razón. Voy a hacer, por ejemplo, a mi sitio web, a gotrade.com. Y si hay respuesta, ¿ven? Entonces, vamos a copiarlo. Y en efecto, tendría que levantarse, ¿no? Esto yo lo pongo de prueba simplemente esto, ¿no? Mis sitios no están directamente sobre el dominio, sino aparte. Y esto es por razones de trabajo simplemente que lo utilizo así, ¿no? Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿no? Y está justamente en la parte del procedimiento acá arriba. Ya están colocadas las direcciones IP, ¿no? En este caso el servidor lo he puesto a nivel local nada más, entonces esta conectividad simplemente va a ser a nivel local para ustedes, ¿no? Aquí están las direcciones IP que se va a colocar a cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, los dos celulares y una tablet que se van a conectar a mi router Wi-Fi. Ahí está el modelo del Wi-Fi, que lo tienen en Packet Tracer, incluso versiones más antiguas, ¿no? Esto lo vamos a subir al Classroom para que ustedes puedan acceder, ¿no? Recordemos el formato de informe, no solo está con estos 5 primeros puntos, sino con lo que son más importantes, observaciones y conclusiones, que es justamente lo que van a sacar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Voy a parar la grabación.